Aló, Josué, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes, ¿me escucha? ¿Cómo estás? Claro, te estoy escuchando. Tengo un Chévere, bien. contraluz, tengo un contraluz aquí que no me ayuda mucho, pero bueno, este, no me ves muy bien por ahí por la cámara, pero si ya estamos listos, tú me permites luego compartir o yo le doy compartir pantalla y en unos minutos comenzamos. Sí, Cuando, listo. Ya ahí lo hice anfitrión, entonces ya ajá, ahí puede compartir pantalla. exacto, Ya, exacto. ya la clase se está grabando y ya Pe- estoy avisando por el grupo. Excelente, ya veo que está Luis Lesca, Santiago, Valentina. Perfecto. Gracias, Josué. Voy a empezar a compartir pantalla de todas maneras para ya estar entrando en materia. ¿De acuerdo? Y Vale, bueno. me están oyendo perfecto, ¿verdad? Sí, se escucha perfecto y se ve Bien. también bien. Voy a compartir pantalla y me dice si estás viendo la presentación. Perdón. ¿Ves la presentación allí en pequeñito? Sí, se ve perfecto. Ok, ya. Perfecto. Entonces la voy a abrir completa. Vamos a esperar. Tenemos solamente a Valentina y a Santiago hasta ahora reunidos. Tú le das acceso a las personas que vayan ingresando, ¿cierto, yo soy? Sí, Perfecto, perfecto. no, Entonces, no, no no, qué. porque al darle Ah, la anfitrión, yo le doy a admitir. Ah, ok. sí, Ok, creo que ya va. Espera un momento, había unas personas. Ya no va. sé si usted puede darme también para yo ser coanfitrión Ajá. y ahí podría aceptarlos yo apenas entre. Ok, de todas maneras, déjame de todas maneras admitir ya, porque ya aquí se metieron. Ok, ok, aquí ya le estoy dando paso a María Ángel. Ajá, tú me dices que hacerlo en dónde? En Pero que mi, creo que ya están todos. en el Bueno, cuadrito no donde sé si salgo todos. yo, al lado de mi Entraron nombre. varios. Tú me dices que en dónde tengo, Sí, al lado de mi nombre hay como una cosita que dice al lado silenciar de tu nombre, ajá. y una cosita que dice más. Ajá. Ahí te puedo dar, eh, Dice hacer como operador. hacer, creo que sí, creo que es esa. Hola, se cayó ahorita la señal. Sí, ya lo escucho. Ok, ya la restableciste. Perfecto. Ok, y yo le voy a Entonces, dar, eh, ajá. bueno, yo creo que ahí usted puede compartir pantalla, ¿no? Sí, ya voy a hacerlo. Listo. Sí, así yo admito a la gente para que usted esté pendiente de, Me dice que tú me estás inhabilitando la función. a ver, permitir grabar. Ya, ser anfitrión.
¿Ya podré? No. No, ya estoy configurando Sí, la tranquilo. Está compartir bien. pantalla. Dale, pues. Todavía no puede. Déjame ver. Todavía no puedo. Bueno, creo que lo hago anfitrión entonces y bueno, ustedes, Ajá. Está bien, tranquilo, hazlo. ahí está. Ajá. Ahora sí puedo. Entonces déjame, ¿dónde estoy? Aquí. Comparto pantalla. Ok. Están viendo ahí la pantalla sin problema, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, vamos a comenzar la clase. Hay alguien que me está pidiendo admitir, ya la admití. De todas maneras, cualquier cosa, yo me dice, hay alguien que quiere admitirse y entonces cuando yo abra la pantalla, si lo veo no hay problema, pero si no lo estoy viendo me dices, ¿oíste? perfecto. Bueno, vamos a comenzar la presentación de hoy, aprovechando el tiempo. Fíjense, buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes a todos. Ya que está entrando alguien, segundo. Ya déjenme para abrir. Perfecto. Fíjense bien, hoy la clase pudiera ser larga, pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos abarcar el día de hoy. Pero hay elementos que quiero ir, ¿cómo se llama? Enfatizando para que a ustedes les quede cada vez más clara los elementos que están involucrados en el terrorismo y particularmente, obviamente en el bioterrorismo. Entonces, fíjense, ese cuadro que yo estoy presentando allí quiere, para que ustedes amplíen ese concepto que podamos tener de terrorismo y que venimos manejando a lo largo de, la- de los encuentros síncronos y asíncronos que hemos estado realizando, fíjense que puede ser muy amplio, ¿no? Y lo interesante de ese gráfico es que te lo hace ver en esa amplitud. Fíjense que el agente que es capaz de efectuar la violencia directa, es decir, eh, el elemento que es capaz de ejecutar el acto como tal, vea sea este terrorismo, bioterrorismo o incluso un acto de guerra en particular, se amplía pues, o involucra tanto al individuo, a grupos y al propio Estado, al propio concepto de Estado. Entonces, como podemos ver, no está limitado simplemente como uno puede pensar, ¿no? El grupo Daesh o la FARC, o no. Los elementos y los actos que están involucrados en violencia, pues evidentemente involucra otros elementos, que como bien se aclara en la tabla, son los individuos, los grupos, incluso un propio Estado. Entonces, fíjense que en el caso del individuo, y el acto de violencia puede ser directa, pues hablando de la violencia directa, puede ser el suicidio, la agresión, el infanticidio, la violencia intrafamiliar, la violencia incluso de género. Ahí podríamos ir, ¿cómo se llama? Involucrando otra serie de tipos de violencia y caracterizando nuevas formas de violencia que ustedes bien han oído y leído por allí muchas veces en los diarios, pues, y journal que uno normalmente vea por allí en la web o en físico. Luego, fíjese, el destinatario, cuando el destinatario es el propio individuo, es lo que estábamos diciendo, es el suicidio, la agresión, el infanticidio, etc. Pero cuando el individuo, la violencia directa es hacia un grupo, entonces allí ya estamos hablando de asesinos en serie, agresión racista, agresión fóbica, por eso incluso la agresión de género que hemos oído en los últimos años pudiera ser incluso en algunos casos de grupo, si pudiera ser individual, pero también pudiera ser de grupo. Entonces ahí hay una discusión interesante que uno pudiera generar. Luego, un individuo que da y ataca y genera la violencia a un Estado.
Entonces, ese es el que destacamos como terrorismo, pero es un terrorismo de carácter individualista, pues, generado por una persona, pues, disgustada por algún evento particular. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de individuos que intentaron utilizar su propia, por su propia iniciativa, un acto terrorista al propio Estado. Entonces hace una bomba en, un, en el Congreso o un pequeño petardo en alguna entidad gubernamental, etcétera, ¿no? Luego tienes el caso, pues, cuando la gente es un grupo organizado y de qué manera genera y define el destinatario de su acto violento. Entonces, están los grupos sobre un individuo, entonces ahí tenemos los famosos atentados, de los cuales también ya vamos a ver algunos casos, secuestro, linchamiento, pandillismo, mutilaciones, pues, lo hemos visto también tanto en Venezuela como en muchísimas partes del mundo. Está actos que son generados por grupos. En Colombia, con frecuencia leemos situaciones de este tipo. Entonces, allí pues sobre un individuo. En el caso de que sean grupos contra grupos, o sea, el itinerario pues otro grupo, bueno, ahí ya estamos ampliando el espectro de la violencia y ya podemos hablar incluso de guerras civiles, de limpieza étnica, esas guerras de pandillas, es una forma de gestionar la violencia, de comprender la violencia desde los grupos. Y el caso pues de grupos que van contra el Estado, entonces también tiende a definirse como terrorismo, incluso lo que ahí se define como guerrilla, en las nuevas actualizaciones conceptuales en algunos países, de hecho la propia guerrilla la consideran terrorista, ¿no? O sea, a pesar de que hay unas diferencias semánticas importantes que uno debería discutir eventualmente, pero bueno, en nuestro caso y nuestro curso, pues no es para ello, pero sí es importante que en algunas estructuras legales se hace una diferencia entre los actos terroristas y los actos guerrilleros. Profe, Entonces, dime. me están escribiendo que hay gente en la sala de espera ahorita. Ay, perdón. Gracias. ¿Dónde lo veo? Ahora porque lo estaba viendo, pero ahora no me aparece. Déjame. Abajito donde le dice participantes, si Ah, le ya lo vi. Ajá. ahí, Admitir, admitir. Ya estamos. Chévere. Ya estamos listos. Deme un minutico nada más. vale, tranquilo. Ah, no, pues, no, es que estaba hablando con el vigilante que está trancando las áreas, entonces tengo que decirle que yo voy a estar aquí un rato. Disculpen la interrupción. Entonces, fíjense. Entonces, allí tenemos, pues, como ya le decía, de las estructuras legales, en algunos estados, pues se hace la discusión y la diferencia entre terrorismo y guerrilla. Ok, la otra forma de violencia es la del Estado, la que se gesta desde el seno del Estado. Entonces, desde el seno de los estados, ahorita no vamos a definir cuál, pero cualquiera, pues muchos estados lo han hecho y a veces son difíciles de caracterizar, pero bueno, allí ustedes lo han oído mucho a lo largo de la historia de la violencia, la tortura, la cárcel, la pena de muerte, los desaparecidos, que tanto se oyen por allí, pues sí, son formas de destinar una violencia directa gestada desde el Estado. Incluso muchas de estas estructuras de violencia es una connivencia incluso con individuos o con grupos y el Estado, de manera que muchas veces no es fácil discernir, no es fácil caracterizar, tan fácil como lo vemos aquí en la tabla, cuál es el agente, ¿no? Y muchas veces, pues, es conveniente para los estados, pues, que se defina más bien un grupo, un individuo, no el Estado como tal. Entonces, luego, pues, vuelvo, insisto, la otra forma, siguiendo el orden de la tabla, en el caso que el Estado tenga destinado su violencia y su ataque a un grupo, pues entonces ahí le estamos hablando de un terrorismo de Estado. Entonces, como ustedes ven, el terrorismo adquiere formas interesantes desde lo individual, desde lo grupal y desde el Estado. Entonces, está el genocidio, que es una forma de violencia, pero que sin duda tiene muchos elementos incluso de mezcla de terrorismo de Estado, sin duda, y la limpieza étnica. O sea, incluso cuando hay genocidio y limpieza étnica, es difícil uno
diferenciar lo que es terrorismo de Estado de darle una nueva creación y llamar genocidio, ¿no? Entonces, este, los conceptos suelen ser, las líneas que diferencian los conceptos suelen ser muy frágiles. Y cuando son dos estados, pues, o sea, cuando el estado es contra otro estado, pues estamos hablando pues, de una guerra convencional. O sea, allí es donde empezamos a hablar, por eso que hay una diferencia entre bioterrorismo, que estaría colocado entre esa agresión individual o grupal o el terrorismo de Estado, y las guerras biológicas, que es la que a nosotros nos interesa como curso, estaría dentro de lo que serían las guerras convencionales, la utilización de agentes biológicos en guerras convencionales. Entonces, podríamos englobarlo en dos conceptos básicos, de la guerra convencional o terrorismo internacional. Fíjese, el terrorismo internacional adquiere formas que hacen difícil uno definir, por ejemplo, como lo estamos haciendo con cierta elegancia, si se quiere decir, bueno, este es un agente de grupo, este es un agente individuo. No, cuando hablamos de terrorismo internacional, la situación se complica tanto que fíjense que en la tabla lo colocan no en grupo ni en individuo, sino donde el Estado juega un papel importante. Entonces, como ustedes ven, dime. Disculpe que lo Ajá. interrumpa, lo que pasa es que creo que hay otra persona. No, ¿Sabe? tranquilo, no, dímelo cuando suceda, Vale. porque no lo veo, y entonces, ok, admitir, admitir. Buenas tardes a las personas que están llegando, Luis Lesca, Fiorella, muchas gracias por estar con nosotros. Chévere. Entonces aquí hemos hecho, pero como ustedes ven, una tabla resumen de un fenómeno extremadamente complejo. De hecho, si ustedes solo hacen una pequeña investigación de cada uno de estos conceptos que están aquí, ustedes se van a encontrar pues con una enorme complejidad del tema. Sin embargo, nosotros básicamente pues nos interesa, evidentemente, lo que caracterizamos como terrorismo individualista, terrorismo y guerrilla, o terrorismo, más que la guerrilla, pero bueno, como se mezclan los conceptos, y terrorismo de Estado y las guerras convencionales. Ahí no estamos manejando, pues, básicamente, ¿de acuerdo? Eso no quita que en algunos elementos, por ejemplo, y lo vamos a ver ahorita, hay elementos de atentado, como el caso que estamos viendo, que lo caracterizan con respecto a grupo con respecto a individuo, perdón, ustedes van a ver que hay atentados que son bioterroristas. Y ya lo vamos a ver hoy. Ya vamos a ver, pero vamos a ir avanzando. Vamos a ver, de aquí, acá. Bien, fíjense, esa tabla, ese gráfico, mejor dicho, a pesar de que está en inglés, no se me preocupen, yo ya les digo en qué consiste, pero está muy sencillo, como ustedes ven. En el eje de la X le indica de qué se trata la barra, ¿no? La barra que estamos viendo en colores azul, verde y rojo. Aquí le están caracterizando realmente, por lo menos hasta el año, esto fue una caracterización, esto fue como un ejemplo, ¿de acuerdo? Del año 99, 415 casos que fueron caracterizados de acuerdo al tipo de ataque que se utilizó y que fue ampliamente caracterizado como un ataque de tipo químico en la sociedad civil, un ataque de tipo biológico, un ataque de tipo radiológico, nuclear, una combinación de ambos, o el ataque fue desconocido, ¿no? Estamos aquí en el eje de la gente. Entonces, fíjense, lo interesante de este gráfico, que ahorita no vamos a hacer la diferencia, ese sería otro curso, si nos pusiéramos a hablar de lo que se llama terrorismo químico, biológico y radiológico y nuclear, sería otro curso, ¿no? Pero ahorita, para que ustedes, porque nosotros nos vamos a especificar básicamente en lo biológico, pero aquí, como los ataques pueden ser y pueden implicar cualquiera de estos elementos, vuelvo, insisto, un ataque de tipo químico utilizando una toxina o un gas venenoso, o biológico con un agente biológico como ustedes lo están viendo ahora, radiológico si tiene algún isótopo radioactivo que se dispersa en el ambiente, o nuclear, pues porque se ha utilizado un misil con características nucleares. Y en algunos casos hay elementos que han utilizado y han involucrado eventos radiológicos con biológicos o elementos radiológicos con lo químico, por ejemplo. Entonces generan pues una situación de violencia basada básicamente en estos elementos estructurales. Entonces,
¿qué tenemos en este caso? ¿Qué es lo interesante, insisto, de este gráfico? Que si ustedes se dan cuenta, los colores, fíjense los colores, ¿qué es lo que están diciendo? Pues, pongamos en el caso biológico, que es lo que nos interesa. El azulito significa que fueron asesinatos que fueron financiados por el Estado. O sea, era terrorismo de Estado, lo que estamos hablando. Entonces, el verde son cuando la motivación es criminal. Es decir, alguien quiso producir un asesinato o generar un caos en algún centro cultural, pero era por una motivación esencialmente criminal. Pero fíjense que el rojo, que suele ser muy representativo en cada uno de los eventos que estamos analizando, la motivación suele ser ideológica o política. Y por eso que yo traigo el gráfico, para que ustedes vean que lo que uno suele denominar como actos terroristas tiene inevitablemente implicaciones de tipo político e ideológico. Entonces, y normalmente lo que mueve a las personas a generar un acto de este tipo es porque hay una motivación profundamente política o profundamente ideológica. Incluso usted podría agregarle con los nuevos elementos que hemos estado manejando en los últimos años, que el evento religioso también juega un papel importante en el caso de Daesh, por ejemplo. Pero también es cierto que en esos países, aunque a pesar de que uno lo llama violencia religiosa, lo religioso está absolutamente imbricado de lo político y de lo ideológico. Entonces no es una religión simplemente, no es un ataque religioso, no. Allí hay elementos políticos e ideológicos profundamente anclados. Entonces, como les digo, este gráfico clarifica, a pesar del año, no tomemos en consideración el año, lo importante es lo que te refleja, que muchas de las motivaciones suelen ser de tipo político e ideológico. Entonces, fíjense, aquí más abajo, los ataques que son, cuya base es biológica, pues un agente biológico, o se ha utilizado un agente biológico, normalmente las personas o los grupos o el Estado que utiliza este tipo de armas, lo hacen básicamente motivado por el hecho de que evidentemente tiene unas ventajas. Tiene unas ventajas muy grandes utilizar este tipo de ataque biológico. Ya ustedes lo han estado un poquito viendo o quizás intuyendo, viendo un poco el material que les he enviado, más los videos que hemos estado viendo, las películas inclusive que les he sugerido. Y ya creo que ustedes pueden intuir algunas de las cosas que vamos a hablar aquí, que no me dio tiempo hay una que sí logré traducir, pero otras que no me dio tiempo, pero aquí mismo se las traduzco. Entonces, fíjense, ¿qué es lo bueno de un ataque bioterrorista o de una guerra de tipo biológica? Que allí tienen en común lo mismo, o sea, los 6 elementos que vamos a destacar aquí en esta gráfica. Primero, que ellos pueden generar una altísima morbilidad. ¿Qué significa morbilidad? Que voy a tener en una población que ha sido, o en una sociedad que ha sido atacada de forma biológica, yo voy a tener un enorme número de personas inhabilitadas, porque están en el hospital o están en su casa, etcétera, pasando el malestar o todos los signos y síntomas del proceso biológico con la cual han sido afectados. Entonces, eso genera evidentemente un detenimiento de la sociedad, tanto en su movilidad física de personas, como en todo lo que significa el movimiento en esa sociedad. La educación se detienen los elementos de comercio, de intercambio comercial, los civiles y los internacionales, o sea, entonces, los nacionales, perdón, y los internacionales, de manera que pues la morbilidad, un agente que genera una altísima morbilidad en la población, genera un profundo impacto en la sociedad. Y obviamente en el Estado y en la gestión del Estado. Entonces, y como yo se los decía en las clases pasadas, ustedes se imaginan una altísima morbilidad en las fuerzas militares o en las fuerzas de seguridad de un Estado, lo que significa eso. Pues significa que pones a la seguridad del Estado en una situación de debilidad importante. Entonces, pero a su vez, imagínense que nosotros tenemos, además de la alta morbilidad, tenemos un potencial de altísima letalidad, es decir, que además de que mucha gente cae enferma, mucha gente muere. Ustedes se imaginan pues la situación de fragilidad en la que queda ese Estado, ¿no? Si no tiene los recursos, no solamente financieros, sino los recursos en medicina o en estructura de salud, ustedes se imaginan lo que significa para ese Estado. Entonces, es eso, pues. Por eso es que las ventajas que genera utilizar un agente biológico que produce una alta movilidad y además una alta letalidad, pues es
es muy interesante para cualquier persona para que el grupo o Estado que utilice la biological warfare o el terrorismo biológico para generar, para reducir al enemigo, entre comillas. Entonces, otro elemento con la que se puede contar en un segundo aspecto, con el cual se pueden contar en bioterrorismo y en guerra biológica, es la posibilidad de utilizar un agente con altísima infecciosidad o altísima toxicidad, ¿no? Entonces, también, pues, obviamente, la capacidad que tengo para reducir al enemigo es muy grande. Luego tenemos aquí el tercer punto, es si debe formar producción electoral sin pérdida de potencial. Es decir, debo contar además con un agente que pueda producirlo en masa, o sea, en gran cantidad. Para eso requiere unos altísimos cultivadores, estilos como los que utiliza la cervecería Polar para producir cerveza. Acuérdense que la cerveza requiere un organismo biológico llamado Saccharomyces cerevisiae, que es un hongo, que es el que produce realmente el alcohol. Pues, todo el proceso del alcohol subyacente en la cerveza es producto de una actividad biológica. Y biológica producto, pues, insisto, de un microorganismo llamado Saccharomyces. Entonces, y eso se hace en unos grandes cultivadores gigantescos que alimentan continuamente al microorganismo para que él pueda producir altísimas cantidades de fermentación, la fermentación necesaria para producir la cerveza. Entonces, igualmente para estos casos, pues yo necesito una enorme cantidad, una producción importante del elemento biológico para poderlo meter en pequeñas estructuras de balística, por ejemplo, para poderlas dispersar en ciertos territorios, o bien en estos aviones de dispersión de insecticidas porque que utilizan en el campo. Pueden ser perfectos dispersores también para utilizar esporas o agentes biológicos tipo virus y dispersarlo en forma de aerosol en distintas áreas, ¿no? Entonces, bueno, primero, la producción en masa. Segundo, la capacidad que tengo yo de almacenarlo, porque no necesariamente lo produzco y lo uso. Muchas veces tengo que producirlo, guardarlo y reservarlo para la ocasión que sea necesaria. Entonces, ya eso también se piensa con respecto a la gente que uso, y bueno, que ese agente sea además capaz de ser almacenado sin que pierda, fíjense bien, potencial patogénico. Es decir, sin que pierda la posibilidad y el potencial de generar alta morbilidad y alta letalidad. ¿Ok? Entonces, la otra condición que pudiera dar ventajas, pues, al terrorismo biológico y a la guerra biológica, utilizando, vuelvo, insisto, agentes biológicos, pues, es pensar en cómo lo voy a liberar, cómo voy a liberar este agente. Y una vez que yo lo tenga, este agente yo necesito que cuando lo libere pueda dispersarse en una área importante, y en esa área, pues, mucha gente, muchas personas o muchos animales. Acuérdense, yo a veces me centro en las personas, pero acuérdense que no podemos olvidar que el ataque biológico también puede ser en animales y en plantas. Depende del interés y el objetivo que tiene, el objetivo último que tiene el grupo, el individuo o el Estado terrorista que quiera generar, o la guerra biológica en la cual están involucrados. Entonces, necesito, quiero ver cómo se libera, en qué amplia zona se libera o cuál es el radio de acción, literalmente, de la gente que voy a dispersar, y cuán fácil es ese proceso de liberación, qué logística necesito. Como yo le decía, por ejemplo, puedo utilizar un avión de dispersión que utilizan normalmente fertilizante, o que dispersa fertilizante, o dispersa agentes de insecticidas. Puedo utilizar el mismo principio porque eso genera aerosoles, y al generar aerosoles, pues la posibilidad de dispersión es muy grande. Diseminación en el ambiente, fíjese bien, long enough, es decir, suficientemente grande, suficientemente amplia, suficientemente sostenida en el tiempo para que infecte a los seres humanos en el caso que el objetivo sean los seres humanos. Entonces necesito que eso y por eso es que, por ejemplo, estructuras que permiten un cierto nivel de aislamiento y garantía de transmisión son muy importantes. Fíjense que en SARS-CoV-2 ahorita hay se han dicho mucho cuáles son las áreas en las cuales es más fácil que el organismo se disperse, ¿no? Y la persona pueda quedar infectada. Y una de las zonas, por ejemplo, un ascensor, el ascensor de un edificio.
Claro, el ascensor es cerrado, relativamente cerrado, con poca ventilación. Esos son los lugares excelentes para la liberación de agentes biológicos de importancia. Entonces, eso lo saben los bioterroristas, eso lo sabe la gente que hace guerra biológica, que si yo logro concentrar un grupo de personas en un sitio cerrado, pues las posibilidades de infección son enormemente altas. Y por eso, es que estamos, por cierto, va a suspenderse un momento en unos minutos y vamos a enlazarnos con la otra, ¿cierto, Josué? Entonces, rápidamente, como ya les decía, Pero quedan todavía 10 minutos y después ajá, exacto, con el nos otro lugar. enlazamos de nuevo, perfecto. Entonces, fíjense, entonces, lo importante es que de todas maneras la gente quede disperso en el ambiente por suficiente tiempo para que cualquier persona que entre y salga del ascensor pueda todavía infectarse. Entonces, ahí todo estos juegos y todos estos cálculos se hacen, ¿de acuerdo? El metro, los sistemas de transporte, son objetos de estudio y de análisis a la hora de que yo se decida utilizar estos ambientes para generar la diseminación de la gente. Profe, disculpe que le Dime, amor. interrumpa. Dime. Permiso. Es Claro. Vileta. Ajá, dime. Quería aportar algo porque yo vi el video que usted mandó para el parcial, ¿sabe? Donde habla de Estados Unidos, que ellos hicieron como Bueno, para sí, probar. unas pruebas, O sea, exacto. siento que este es el ejemplo perfecto porque ellos echaron como que el virus, no sé cómo explicarlo en sus términos, ¿no? Fueron unas Pero bacterias, sí. por el tren y todo, o sea, que Sí, era algo masivo, pues, y no les sí, importaba que eso se quedara en el ambiente porque lo que querían era ver si se seguían infectando. Entonces me parece algo súper grave y que sirve claro. como ejemplo perfecto para describir este punto. No sé qué te parece. Exactamente. Has captado perfectamente la idea y eso es lo que quiero que hagan ustedes, ir enlazando el material que yo les voy enviando y las cosas que uno va diciendo y ese es perfecto que ustedes justamente en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias, amor. Fíjense, y justamente era la bacteria Bacillus subtilis, que normalmente no hace daño, no hace, aunque después se ha implicado en algunos procesos patológicos, pero es que yo lo que quería ver era cómo se diseminaba la gente. Pero claro que es grave, porque yo no hago que la gente participe, sino que simplemente la expongo a la gente. Y el problema es que yo no sé si las personas que están expuestas están además en una situación de debilidad, no lo sé. Entonces, sí, hay un enorme grado de irresponsabilidad y obviamente de problemas éticos que vamos a discutir en su momento cuando nos toque discutir el tema. Entonces, y ya porque creo que ya pronto finalizamos, esta primera parte, fíjense que en la actualidad además, los organismos, que es lo que vamos a intentar ver hoy, esperemos que lleguemos, los organismos además, los organismos biológicos pueden ser alterados. O sea, yo puedo a través de ingeniería genética y de procesos de militarización, yo puedo literalmente militarizar un agente biológico. Y cuando hablo de militarizar un agente biológico, ustedes ya pueden entender de qué se trata. O sea, lo estoy convirtiendo en un arma, lo estoy convirtiendo en un agente capaz de hacer daño, ¿de acuerdo? Y entonces es eso lo que, o sea, cuando yo reúno todas estas características en un agente, y por eso es que el video que vieron lo hacían incluso, insisto, con agentes que eventualmente pueden incluso ser manipulables por ingeniería genética. Pero insisto, todos esos agentes si yo coloco en términos generales un agente, y vuelvo, insisto, con alta movilidad, con un potencial de alta letalidad, de altamente infeccioso, con capacidad de producir una toxina, por ejemplo, etcétera, que tenga capacidad de ser almacenado y que sea capaz de ser producido en masa. Ahí tienen ustedes la línea que se debe seguir para generar un agente altamente eficiente en ataque biológico. Entonces, por eso que necesitaba que nos detuviéramos en esta gráfica porque nos permite ver con claridad la situación con respecto a los agentes utilizados en ataque biológico. Bien, ya va a ver. Ok, ahí están viendo ustedes a Mila Jovovich. Mila Jovovich, acuérdense que una de las protagonistas de Resident Evil, de los cuales hemos hablado un poquito en el curso, porque justamente Resident Evil es un excelente ejemplo que es un juego, por cierto, un juego de video, pero que se convirtió en un film y muy exitoso, tanto que, bueno, hicieron
cuarta, quinta parte, etcétera, bueno, etcétera. Entonces, pero la pongo allá como ejemplo, no por la película en sí, sino que quiero que empecemos a entrar en algunos conceptos, porque sé que tengo una población que no es personas que han aprendido biología y química y las ciencias básicas, ¿no? Entonces, en vista de esto, este pedacito necesito que lo recuerden, porque ustedes lo supieron alguna vez en su vida. Este, por ejemplo, esa frase que aparece ahí, las instrucciones que determinan todas las características y funciones de un organismo se encuentran en su material genético, el ADN. Eso ustedes lo oyeron alguna vez en su vida. Pero yo necesito que hoy lo entendamos un poquito, no a profundidad, pero sí lo suficiente para que puedan ustedes ver por qué yo, ese material llamado ADN, yo puedo agarrarlo, puedo manipularlo, puedo cambiarlo, puedo modificarlo, puedo mutarlo intencionalmente y hacer que con ese material yo pueda literalmente convertir un agente que no es patógeno en un agente patógeno. Es decir, un agente que no que no produce ninguna lesión en seres humanos, lo convierta en un agente biológico capaz de producir daño, capaz de producir no solamente daño en términos generales, en la piel, en los órganos internos, etcétera, sino además la muerte, si es verdad que es un agente de alta morbilidad y mortalidad. Entonces, por eso que esta va a ser una especie de guía introductoria sobre esos conceptos que vimos alguna vez allí en biología perdida en bachillerato o algunos que quizás estuvieron leyendo algo más recientemente, pero vamos a revisarlo brevemente y vamos a hacerlo con Mila Jojovic. Ajá. Luilesca pide la mano, pero bueno, sí, tienes tiempo, tienes 3 minutos. Dime, Luilesca, Rapidito, profe. todo lo que quieras. Que bueno, me acordé también Ajá, que en ese mismo video, y también una pregunta para usted, porque ajá, se dice que nosotros mismos como personas, cuando quizás nos infectamos de algún virus o algo, bueno, con lo que pasó más o menos con el COVID, con el COVID. nosotros nos volvemos como en esas también bombas de tiempo que vamos regando el virus, pues, por más Ajá, personas, en mi familia, con mis amigos, sí, etcétera. sí. Ellos, por ejemplo, cuando en esas épocas donde no estaban los estudios tan avanzados, ellos siempre pensaban como que le llegue una persona y que esa persona se infecte, o si tenían o sea, si tenían pensado que las mismas personas se iban a ir infectando a medida que, bueno, conocían a más gente, pasaban de un territorio a otro, o no. Ajá, fíjate, bueno, si logré entender exactamente tu pregunta, fíjate, este, si lo vemos de manera general, no con COVID, sino de manera general en cuanto a las infecciones bacterianas, virales, etcétera, nosotros sabemos desde hace muchísimo tiempo, y los seres humanos lo saben desde hace mucho tiempo, que las enfermedades se transmiten, y si yo expongo a alguien con respecto a una enfermedad, yo puedo potencialmente transmitirle esa enfermedad. De hecho, por ejemplo, Hernán Cortés, cuando llegó a las costas suramericanas, perdón, a América, él repartió mantas a los indígenas infectados por viruela. Y la viruela fue un elemento fundamental para la conquista. Entonces, sí, había un conocimiento muchas veces no profundo, biológicamente hablando, no sabían lo que estaban transmitiendo, pero sí estaban seguros de que si yo exponía a una persona a un material que estuviera expuesto a la gente, la persona quedaba infectada. Entonces, desde hace mucho tiempo, y ahí sí estuvimos hablando, y ustedes tienen unas infografías, muchas de ellas muy bien hechas, que le hablan un poco de cómo el ser humano ha venido conociendo el concepto de infección, el concepto de agente infeccioso y cómo lo ha usado. Muchas veces, insisto, de manera malintencionada. Entonces, si yo estoy infectado, la posibilidad de infectar a otro siempre ha estado por allí. Y en el caso de COVID, que fue el ejemplo que pusiste, ciertamente una persona, sabiendo todo lo que sabemos hoy de COVID-19, una persona que aunque esté asintomática, es decir, que no tiene ningún síntoma, puede estar transmitiendo la enfermedad, eso hace que sea muy difícil detectar y registrar el evento infeccioso, lo que hace que sea muy difícil tener unos números exactos. Profe, Dime, sí, ya me queda un minuto, ¿no? sí, ya dice Ajá. menos de un minuto entonces. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar ahorita para que ya nos vayamos enlazando. Quedamos en esta lámina, ya vamos de nuevo a retomarla. Pero recuerden, sí, la posibilidad de infectar a otro siempre ha estado allí. Y ahorita retomamos el tema de la infección, de cómo es esa infección a otro. Porque es importante que lo tengan en cuenta, porque eso es importante para el concepto de bioterrorismo. Y el bioterrorista lo sabe, por eso lo usa. ¿Ok?
Vamos a ir entonces, si quieres, esperamos que corte, yo voy a ir enlazando la otra y ustedes se enlazan, me dicen para enlazarse en este momento. Vale, voy a ir abriendo la Bueno, otra entonces. excelente.